Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 14. Conservación sostenible de océanos, mares y recursos marinos. Los océanos producen la mitad de todo el oxígeno que respiramos, regulan el clima y la temperatura de la Tierra. Nos proporcionan agua y comida y son el hogar de cientos de miles de especies. Sin embargo, en los últimos 60 años, el calentamiento global impactó de manera crítica sobre los mismos. Según datos de ONU, el plástico representa el 85% de los residuos que llegan a los océanos. Y las estadísticas advierten que, para 2040, este número se va a triplicar. Un estudio realizado en 2017 en Argentina detectó la presencia de microplásticos en los peces recogidos en las zonas costeras del Río de la Plata. Hoy vamos a hablar con Andrés Arias sobre los desafíos que tiene Argentina en la conservación de los mares y océanos. Andrés Arias es doctor en Ciencias Biológicas especializado en Medio Ambiente Marino y Contaminación. Es investigador y representante argentino en Naciones Unidas para el Comité Internacional de Basura Marina y Microplásticos. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional del Sur e investiga los impactos de la actividad antrópica en los sistemas costeros y marinos. Andrés, bienvenido a Congreso 2030. Muchas gracias. Hoy vamos a abordar el objetivo número 14, la conservación sostenible de mares, océanos y recursos marinos. Sos un especialista en esto, por eso te invitamos. Muchas gracias. Preguntarte primero, una pregunta básica, ¿cuál es la importancia de los mares y los océanos para nuestro ambiente? Bueno, los océanos, Sofía, son el soporte vital del planeta. Ni siquiera es solo para nosotros, es para el planeta. Es la base que sostiene la sustentación de la vida biológica del planeta, pero también de la base química y física que sostiene el clima, que sostiene un montón de procesos atmosféricos. Este es el océano que tenemos, que cubre el 70% de nuestra Tierra, que al mismo tiempo tiene una profundidad media de unos 3.000 metros, pero que es una porción minoritaria en realidad del planeta, ¿no? El planeta está mayormente constituido por tierra y no por agua. En ese sentido, y tocando el punto del agua, por ejemplo, el océano permite que se cierre el ciclo del agua, ¿no? Y es uno de los responsables que tengamos agua potable, que es menor al 2% del agua disponible en el planeta, pero el cierre del ciclo del agua, por ejemplo, proviene de los océanos. El océano es un regulador climático, ha absorbido el calor desde la revolución industrial hasta aquí, el 90% de este exceso de calor que hemos producido, ha absorbido el dióxido de carbono en exceso que ha producido. Esto tiene obviamente sus consecuencias físicas, físico-químicas y las alteraciones del clima consecuentes, pero en definitiva es quien nos ha buffereado, quien nos ha regulado, quien nos ha mantenido a salvo de estos cambios que hemos generado antropogénicamente, ¿no? Al mismo tiempo, Sofía, contiene la mayor diversidad que conocemos biológica en el planeta. Sin ir más lejos, y para mencionar algún número, en el fondo marino tenemos entre 0.5 a 10 millones de especies, del cual ese rango y esa dispersión que te acabo de mencionar es porque el 80% permanece inexplorado. Se estima que hemos catalogado entre un 10-12% de las especies, es decir, aloja una riqueza biológica y una diversidad increíble, ¿no? 116.000 especies de peces, miles más de otros organismos, de los cuales muchas de ellas tenemos en el mar argentino, que podemos continuar hablando de eso, por supuesto. Claro, eso es como otro mundo, ¿no? Increíblemente diverso y rico. Y más allá, digamos, de su función importantísima, si no estaríamos acá, de regulador del ambiente, ¿qué otros recursos los seres humanos obtenemos de los mares y océanos? Sí,
obtenemos muchos recursos del océano. En este sentido, estos recursos que han sido monetizados y que están dentro de un mercado, podemos incluirlos en lo que sería la séptima economía mundial, digamos, ¿no? Mueve el mercado de los recursos del mar alrededor de 2,5 billones de dólares, es decir, 2.500 millones de dólares. Es un poco el estimado de la economía mundial, que se basa en muchos aspectos, ¿no? La obtención de proteína, comida, ¿no? Pesca básicamente, pero también todo lo que es el turismo, lo que es el transporte, el ocio, el turismo, el transporte, bueno, la explotación de recursos renovables y no renovables, entre ellos, bueno, la minería, la extracción de petróleo, la extracción de gas y también la obtención de energía, ¿no? Por ejemplo, la energía que contiene el océano en sus mareas, en sus olas, bueno, todavía en desarrollo, pero también parte de los recursos disponibles y que son explotados, ¿no? Y en Argentina, digamos, ¿se sabe más o menos cuántos de esos recursos impactan en nuestra economía o cuánto uso hacemos de esos recursos? Argentina hace bastante uso de esos recursos, aunque no tanto para consumo interno, ¿no? Por ejemplo, lo que es la pesca en Argentina, que es un gran mercado de alrededor de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, el 80% de la producción es basada para la exportación, el consumo interno sí, no supera el 20%. El mar argentino nos da una riqueza insondable también para nosotros, alrededor de 400 especies de peces, alrededor de 48 especies de mamíferos, 5 especies de tortugas marinas. Es decir, bueno, hay 48 especies de aves también. Es un mar con una diversidad enorme que participa en nuestra economía, genera más de 100.000 puestos de trabajo, directos e indirectos en Argentina, y gran parte de esto básicamente aporta a la economía mundial, ¿no? La biomasa biológica del mar argentino, de unos 12 millones de toneladas, aporta aproximadamente unas 900 toneladas de productos a las 91.000 millones de toneladas que se producen anualmente como productos pesqueros, ¿no? Es inevitable que cuando hablamos de mares y océanos también hablemos de la contaminación. ¿Qué impacto tiene la actividad humana, la actividad antrópica sobre los mares y los océanos? De todo tipo. No sé por dónde empezamos. Por donde vos quieras. Bueno, la irrupción del hombre, definitivamente donde está el hombre, altera el ecosistema. Es una especie disruptiva en ese punto, en todo ecosistema, el hombre. En principio, todos nosotros un poco afectamos la vida del océano desde el momento que tenemos una huella de carbono, desde que consumimos energía, consumimos combustibles, producimos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que está en exceso en el ambiente, en la atmósfera, va a terminar siendo absorbido por el océano, como charlábamos hoy. Va a aumentar la concentración de carbonatos, eso va a producir una acidificación progresiva, eso es un poco lo que le pasa al océano. Proceso de acidificación, el aumento de la temperatura que produce eso, produce un aumento de la masa de agua, ¿no? Es decir, a mayor temperatura, mayor masa. Esto produce aumento del nivel del mar, ¿no? Y por ejemplo, esta acidificación progresiva que se va notando en los océanos, como te decía, hay modelizaciones que muestran algunas especies calcáreas, por ejemplo, un caracol muy bonito, pequeño, con sus circunvoluciones, que se llama The Sea Butterfly, que es la mariposa marina, ¿no? Un pequeño caracol tropical, modelizado en concentraciones de pH para el año 2100, en estas concentraciones de dióxido de carbono y en estas tendencias crecientes de acumulación. Bueno, su vida media es de 45 días, ¿no? Se disgregaría su caparazón, ¿no? en estas modelizaciones que se hacen en todo lo que tiene que ver con el paradigma del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Pero esto no es todo, ¿no? Esto es apenas un principio de los puntos de impacto que tenemos sobre el océano y sobre los ambientes. Bueno, y muchos de estos impactos tienen que ver con la introducción de sustancias, de compuestos, de energía al océano, que no está pensada por estos ecosistemas, que no está pensada que puedan absorberlos. Y cuando hablamos de un contaminante, vos me usas la palabra contaminación, bueno, es básicamente añadir a un sistema una sustancia que va a perdurar, tiene un tiempo de degradación mayor que el sistema puede absorber. Por lo tanto,
el continuo del agregado genera una acumulación de esa sustancia, por eso hablamos que es un contaminante. El dióxido de carbono en este punto vendría a ser un contaminante y hay muchísimos otros, ¿no? Sofía, no sé si querés que No, continúe. por ejemplo, el plástico sería uno de ellos. El plástico es uno de ellos, es uno de los que más hemos tardado como raza, como especie, en identificar como uno de los principales puntos de contaminación que estamos ejerciendo sobre el océano, ¿no? Ha sido más fácil encontrar, básicamente darnos cuenta que la acumulación de nutrientes sobre las aguas, en las descargas industriales, en las descargas de efluentes domésticos, en las descargas de los ríos que generan procesos de eutroficación, blooms de algas nocivas, bueno, lo que se conoce como eutroficación de los mares, de las costas y mares, ha sido más fácil, ha sido más evidente. Sin embargo, este proceso de generación y acumulación de basura que no se va a degradar, que no se degrada, que tiene un tiempo de degradación de cientos de años en el ambiente, y al particularizarse, es decir, a formarse en partículas cada vez más pequeñas que llamamos microplásticos, nanoplásticos, bueno, hay un gran rango de tamaños que podemos describir, hemos tardado, ¿no? Porque el plástico se genera en la humanidad desde los años 50, hemos generado unas 9.200 millones de toneladas de ese momento hasta hoy, y en los últimos 10 años, bueno, hemos explotado científicamente dándonos cuenta que, bueno, están en todos lados, están en el aire, en las aguas, en los ríos, en los suelos, en los océanos, en el fondo de los océanos, hasta en las fosas marianas, ¿no? Con 11.000 metros de profundidad, ahí encontramos nuestros plásticos que son como un trazador, como un nuevo, diría, trazador de la actividad humana. ¿Tiene que ver con las islas de basura, por ejemplo? ¿Se encuentran ahí? Tiene que ver con las islas de basura, con este nombre que si las vamos a buscar no las vamos a encontrar, digo, este nombre de islas. Sí, pareciera que es algo muy vistoso, pero en realidad... Pero en realidad tiene más que ver con este garbage patches, ¿no? Estas manchas en el océano, manchas de basura, que a simple vista uno podría estar encima de ellas en la mayoría de los casos y no verlas. Sin embargo, si uno hace un lance de redes o toma una muestra de agua, incluso a diferentes profundidades, ¿no? Porque tiene que ver también mucho con los procesos de circulación oceánica, corrientes de Langmuir, bueno, etcétera, vamos a encontrar muchas partículas, mayor densidad de estas partículas, mayor concentración en diferentes zonas del océano. Estas zonas se las llamó islas oceánicas y tiene que ver con los giros oceánicos, con las corrientes, cómo se concatenan unas con otras en el Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte-Sur y en el Índico, y ahí tenemos los giros subtropicales que tienen que ver con el movimiento de la Tierra, con las corrientes, y han acumulado en esas zonas mayor cantidad de basura plástica boyante, ya sea una red de pesca de arrastre fantasma, que son kilos, básicamente casi toneladas de plástico, hasta micropartículas que bollan y están a merced de estas corrientes. Eso te iba a preguntar, las fuentes, el origen de esos microplásticos. Una posible que vos mencionaste, producto de la pesca, las redes, las herramientas de trabajo que pueden estar en el mar o lo que desechamos nosotros, pero ¿cuáles serían las fuentes posibles para identificar el por qué tanto plástico termina en el océano? Bueno, una de las fuentes son las actividades basadas en el mar, ¿no? Como decías, la pesca, actividades offshore, navegación. Sin embargo, la proporción estimada de lo que está en el mar y generado en el mar es marginal. No supera el 15 al 20%. La gran masa de plástico que encontramos en los océanos proviene de los continentes. Es decir, no hay escapatoria, ¿no? Somos los hombres, es la actividad humana. Llegan a los océanos a través de las diferentes actividades costeras o no costeras, a través de los ríos, a través de todos los cursos de aguas que terminan en el mar. Hoy sabemos también que a través del aire hay un gran transporte de partículas plásticas a través de las corrientes atmosféricas, luego se depositan en las aguas por deposición seca o lluvia, la deposición húmeda, llueven plásticos, ¿no? También. Y todo esto en 7.000 millones de personas accionando y manejando varios kilogramos de plástico por año. Claro. Sin ir más lejos, cualquier habitante en Argentina está manejando alrededor de 42 kilos de plástico por año
por persona, ¿no? Digo, manejando tiene que ver con el packaging, es decir, manejando es utilizando y descartando, ¿no? Sí, plástico en todo alrededor nuestro. Inescapable, no podemos eludirlo, ¿no? Está en todo, está prácticamente en todos los utensilios, aparejos, en todo, en automóviles, en nuestra ropa, en nuestra vestimenta. Digo, bueno, esa es un poco la masividad que tiene este tipo de productos. Digo, el plástico no es uno solo, son muchos tipos de productos, en muchas combinaciones, con mucha complejidad en su constitución también, y esa masividad hace que terminemos encontrándolo lamentablemente en todos lados. En todos lados se ha descubierto también que hasta microplásticos en la sangre humana. Vos hablabas de microplásticos, de nanoplásticos. ¿Cómo afecta particularmente? Porque volvemos, ¿no?, con la imagen de la isla de basura. Uno piensa en un plástico a gran escala en el océano, pero pensemos en las pequeñísimas partículas. ¿Cómo afecta eso a la vida oceánica y al agua en general? Cuando más pequeño vamos en términos de partículas, bueno, vamos también ampliando el rango a mayor número de organismos que va a afectarlos. Una bolsa de plástico puede afectar a organismos de cierto tamaño, sin embargo, cuanto más pequeñas son esas partículas, bueno, vamos a afectar un rango mayor. Sabiendo que, por ejemplo, el 98% de la masa de microorganismos está en los océanos, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de micro y nanoplásticos, estamos hablando de partículas en ese rango de tamaños que pueden incluso atravesar paredes celulares, pueden ingresar en la biota, pueden ejercer efectos que en muchos casos están en estudio, en muchos casos están en desarrollo, este tipo de ensayos que se llaman ensayos ecotoxicológicos para ver, bueno, efectivamente los efectos, ¿no? Ahora te puedo decir esto, ¿no?, que de 730 marcadores que se llaman marcadores de progresión de enfermedad, hechos sobre especies más o menos testigo, no especies raras, especies testigo, un tercio de ellos fueron disparados positivamente por la exposición a microplásticos. Es decir, que efectivamente un tercio de lo que pensamos que puede generar enfermedad, digamos, lo que son marcadores de progresión, son activados por los microplásticos. Es decir, sí sabemos que en la biota ejercen sus efectos. Como me decías, están en la sangre humana y llegan al humano. ¿Cómo llegan? Bueno, tenemos teorizaciones, ejercen sus efectos. No lo sabemos todavía, la clínica tiene otros tiempos y que están, ya lo sabemos. Si esos efectos están siendo ejercidos y cuáles son, bueno, todavía es un interrogante para la ciencia y ahí está la ciencia avanzando para ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, no deberíamos tener microplásticos ni nanoplásticos, ni en la sangre, ni en los organismos, ni mucho menos en la placenta, que es donde también ha sido hallado. Encontrado, claro, como que ningún organismo, ninguna vida se escapa de eso. Y vos mencionabas los nanoplásticos, los microplásticos, su capacidad, ¿no?, su permeabilidad, que entran. ¿Se puede, digamos, voy a decirlo burdamente, limpiar o mejorar la calidad del agua cuando el océano está lleno de estas partículas? ¿Se puede hacer algo? Es tan difícil. Ojalá. Si la respuesta es no, cerremos. Sí, total. Pero la verdad es que es mucho más fácil prevenir la llegada, mucho más fácil técnicamente y mucho más fácil en términos de costos y en términos de energía, que luego tener que salir a capturar y buscar estas partículas tan pequeñas en una vastedad infinita para la escala del hombre, que es el 70% de la superficie terrestre. Es decir, tenemos que concentrar los esfuerzos en que estas partículas definitivamente no lleguen más a los sistemas acuáticos, poder filtrarlas antes, ¿no? Bueno, es parte de lo que están buscando los países, las medidas, las legislaciones, los acuerdos que se están gestando. Tiene que ver con el diseño de las resinas plásticas, tiene que ver con un montón de cuestiones, por ejemplo también con las plantas de tratamiento de efluentes acuáticos. Bueno, todas estas cuestiones que buscan, primero, que evitar que se produzcan estas partículas y luego, si se producen, que no lleguen a los ambientes acuáticos. Una vez en el mar, con esta infinitud de la que hablábamos, es tan costoso y tan difícil que busquemos primero por el otro lado, digo yo. Okay. Claro, sí, prevenir, ¿no? Prevenir. Y en este sentido vos mencionabas legislación. ¿Qué legislación, qué leyes sancionadas, si es que las hay, para vos, destacás en materia de protección del agua? A nivel internacional se han
sancionado, no internacional, a nivel de legislación nacional en distintos países. Hemisferio Norte ha encabezado un conjunto de leyes que tienden a esto, ¿no? Tienden a, por ejemplo, reducción o eliminación de la producción de plásticos primarios, es decir, los microplásticos producidos per se, microperlas de plástico para distintos productos, distintas aplicaciones, o bien commodities para producir productos mayores que se forman definitivamente, originalmente en esa manera. Bueno, prohibir, legislar, ordenar ese tipo de cuestiones, eliminar plásticos de un solo uso para aplicaciones no necesarias. Bueno, en ese sentido, y Argentina ha dado sus pasos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable emite una resolución en el 2019 donde da cuenta del problema. Por primera vez aparece la palabra microplástico en una legislación, la normativa 407 del 2019. Bueno, también da cuenta de la necesidad de, por ejemplo, adaptar las plantas de tratamiento de efluentes para el filtrado de partículas menores a 200 micrones, Claro. que tiene que ver justamente con retener este tipo de partículas y que no lleguen a los sistemas acuáticos. Tenemos la ley de microplásticos sancionada en 2020 y que tiene que ver con la prohibición de la producción y la importación de productos cosméticos y otro tipo de productos que contienen estas microperlas plásticas añadidas per se, que cumplen la función para el objetivo inicial, por ejemplo, un exfoliante, una pasta dentrífica. Sin embargo, el daño colateral no medido, no pesado en el diseño de ese producto, es justamente la llegada de estos microplásticos directos a las corrientes de agua, ¿no? Bueno, esa ley ya la tenemos vigente y también tenemos en el Congreso y se está debatiendo, entiendo, en comisiones, esta ley que tiene que ver con los envases, con la responsabilidad extendida para el productor. Bueno, el aumento de los circuitos y del volumen del reciclaje de estos envases plásticos para la Argentina, bueno, algo que es un hito que necesitamos pronto y necesitamos que se avance en este sentido. Claro, la ley de envases la hemos conversado en otra oportunidad, que justamente además de la creación de empleo por la economía circular, lo que busca justamente es la reutilización y que esos envases, que ese plástico no termine, como veníamos diciendo, ¿no?, en las aguas, que normalmente o generalmente puede ocurrir. El concepto de economía circular, ¿no?, que empezar a manejar eso que en muchos países también se está Exacto. tratando. La circularidad que en el plástico pareciera que fuera, uno habla de un producto que puede derretirse y que puede volver a moldearse, Sí. ¿no? Siempre eso es una parte de los plásticos, porque hay plásticos que no pueden moldearse, los termoestables, las cubiertas, por ejemplo, las gomas, ¿no? Pero los que sí pueden, uno intuitivamente piensa que es un compuesto altamente reciclable. Sin embargo, la reciclabilidad a nivel mundial no supera el 10%. Ah, es poco. Es muy poco. Es el 90% que no se recicla, ¿no? Y que a veces el reciclado es para extensión de su vida lineal, para producir otro producto plástico con una calidad dudosa o de menor calidad, lo que se llama el downgrade del producto. Es decir, que no es una verdadera circularidad, no estamos evitando producir plástico virgen hacia al otro año, ¿no? Es decir, estamos extendiendo la vida media de un producto. Y en Argentina, estos son datos de la Cámara que asocia a los recicladores de plástico en Argentina, hay distintos porcentajes de reciclado para distintas resinas. Hay algunas que se reciclan un poco más que otras, como el polietileno, como el tereftalato de polietileno, el PET. Pero hay otras que se reciclan muy poco y en global es de un 13%. Es mayor que la mundial, pero es bajísima, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con otros productos reciclables como son el hierro o el acero, donde hablamos de porcentajes del 70% o del 98%, comparado con un 13%, ¿no? Digo, bueno, Claro. tenemos mucho camino para recorrer. Y tengo que preguntarte, bueno, estamos hablando de este objetivo, ¿no? El objetivo 14, que tiene que ver con la conservación sostenible de océanos, mares y recursos marinos. La meta fija para el 2030, ¿no? Pero siempre decimos que son muy ambiciosas las metas. ¿Cómo ves la Argentina particularmente? ¿Cómo la ves con respecto a poder alcanzar, lograr, acercarse a cumplimentar, a cumplir la meta 14? Yo siempre digo, soy optimista, me han hecho esta pregunta, pero
no en base a un pensamiento mágico, sino en base a los datos y en base a analizar la situación actual versus la situación hace 5 años. Bueno, hace 5 años no teníamos ni una legislación respecto al tema, había iniciativas, había datos, pero bueno, hoy tenemos legislaciones nacionales, leyes en proceso de aprobarse. Entiendo que hay una conciencia social que va en aumento. Tenemos mucha más volumen científico dando cuenta del alcance de esta problemática, no solo en océanos, sino en tierra, en ríos, en aire, en mar, en montañas, en lagos. Y esto definitivamente, vuelvo a la conciencia social, esto definitivamente desemboca en leyes y desemboca en normativas y en una mejor gestión de estos problemas a nivel social, ¿no? Algo que necesitamos, yo creo que a futuro y para alcanzar estas metas es, mejorar todo lo que es la gestión de residuos, no solo para que todos los residuos y que no existan residuos por fuera de un circuito de gestión lleguen a su destino, sino para que los plásticos y los productos reciclables no terminen siendo enterrados en landfills, ¿no? Sino que terminen siendo, recuperados, reciclados, separados y vueltos a un verdadero circuito circular. Y si es posible que esto se haga en los hogares, en los domicilios, ¿no? Ahí hay muchísimo camino por recorrer. Me preguntabas, para no irme de la pregunta, vos me preguntabas cuán optimista soy. Bueno, en base a esto yo creo que vamos por el buen camino. No podemos decirle a alguien que deje de producir plástico porque sí. Necesitamos acuerdos, necesitamos necesitamos disminuir esa producción, que todos lo hagan, que todos los países se involucren y que en realidad, más que disminuir por disminuir, pueda reconvertirse, disminuir acá y aumentar el reciclado y reformular las resinas. Bueno, hay muchos tipos de estas salidas que se pueden lograr, pero para eso necesitamos coexistencia entre todos los países, acuerdos y coordinación. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, gracias a vos, Sofía, gracias por la invitación.